Diciembre del 2020, martes 8 de la noche, vamos a dar inicio a la clase correspondiente al curso de evaluación tributaria contable. Por tal motivo, hemos traído nosotros el sílabus correspondiente a la unidad 4. Esta unidad 4, que va a reemplazar a la unidad 3, como hemos ya explicado en clase, es el surgimiento del aspecto laboral, donde vamos a tocar temas como el nacimiento de la relación laboral, reparos tributarios, inspecciones laborales, infracciones y sanciones. Todo lo que corresponda a la cuenta 62, 41, 40 y todo lo que tenga el aspecto de planillas, remuneraciones, PDT, PLAME, etc., vamos a tratarlo en esta unidad 3 que corresponde en el caso del sílabus. Estamos reemplazando la unidad 3. La unidad 4 va a corresponder al tema del impuesto a la renta, que como podemos observar se refiere al impuesto a la renta de tercera categoría, que grava las ganancias de todas las instituciones con fines de lucro o ganancias o utilidades. Por tal motivo vamos a recordar un poco lo que hicimos la clase anterior. La clase anterior tomamos un caso que se llamaba Mermeladas S.A., un estado financiero al 31 de diciembre del 2017, donde pudimos explicar algunas de las operaciones que tenían que estar relacionadas con el impuesto general a las ventas. Vimos así compras de mercaderías a un tipo de cambio donde había un pago al contado y un canje por letras. También vimos ventas, también vimos un CARDEX con el sistema de evaluación del método promedio ponderado. El CARDEX correspondía a la mermelada de fresa, calculamos el CARDEX en la evaluación, el promedio ponderado correspondiente fue el de 14.61 y obviamente sacamos el costo de ventas de este producto, que fue trasladado después a los asientos de toda la monografía que nosotros desarrollamos ese día. Esta monografía ha sido colgada en el aula virtual, si no me equivoco. ¿Ya? Tuvimos un resultado, de ahí pasamos al mayor, porque esta etapa final, sobre todo la que viene, la cuarta unidad, vamos a llegar hasta balance de comprobación, balance general, ¿correcto? Estado de resultados, que finalmente aquí es donde vamos a calcular el impuesto a la renta. Pero para nosotros, para tal efecto de este caso mermeladas, llegamos hasta balance de comprobación. Ese fue el caso que tuvimos sobre el costo de ventas. Explicamos el método de evaluación costo promedio y lo tuvimos la clase anterior. Para el día de hoy, como hemos estado viendo, la unidad correspondiente tiene que ver con el aspecto laboral. El aspecto laboral, que te dice la unidad, aplicación para los procedimientos y elaboración de papeles de trabajo, que ya no existen. Bueno, los papeles de trabajo todos son virtuales ahora, ¿no? Relacionados con la correcta determinación de los tributos laborales. Bueno, en todo caso, no son solamente los tributos laborales, ¿no? Acá tiene que ver toda esta aplicación, tiene que ver con el correspondiente y correcto tratamiento contable y tributario de todo lo que esté relacionado con un contrato de trabajo, ¿no? O todo el aspecto laboral correspondiente a los recursos humanos. Y los recursos humanos tienen diferentes tipos de regímenes laborales, ¿correcto? Entonces, esta auditoría para tributos laborales, bueno, obviamente yo discrepo en esta situación, pero vamos a tratar de darle un tamiz, obviamente, bastante profundo y diferente, por ser ustedes no solamente chicos de octavo ciclo, sino que es que considero de que en la evaluación tributaria contable tiene que tocar todos los aspectos relacionados con aquello que tiene que ver con el tema de la 62, la 40, que estamos hablando de los tributos, de la 41, 47 beneficios, ¿no? Y después de ver todo el contenido, contenido conceptual, podríamos estar hablando de practicar algunas planillas, ¿no es cierto? El objetivo de nosotros es finalmente dejar planillas como tareas, planillas de remuneraciones, que vamos a verlas en clase, planillas del decreto legislativo 728 que corresponde a la actividad privada, regímenes de construcción civil, por ejemplo, planillas de obreros normales. Entonces, donde se van a ver varios aspectos como la FP, la asignación familiar, el cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría actual, y también vamos a ver cómo es que se hace el asiento finalmente, ¿no? El asiento contable en diferentes aspectos de todas esas planillas.
Dejaremos como tarea, no ahorita, porque esta semana es pura teoría y probablemente el martes de la próxima semana también. Pero a partir de la, ¿qué les digo? La semana que viene, que sería, a ver, vamos a ver. A ver, la semana, exactamente la 10 y la 11, donde se van a dejar ya planillas, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver, voy a traer una planilla de construcción civil, voy a traer una planilla de obreros, una planilla de empleados, ¿no es cierto? Entonces eso vamos a dejar de tarea. Y ahora, ¿y cómo vamos a dejar la tarea? Definitivamente ya hemos dicho cómo vamos a dejar la tarea. La tarea la vamos a dejar y la voy a explicar la próxima semana. Vamos a dejar dos tipos de planillas. Entonces, las personas que siempre me presentan los trabajos tendrán un tipo de tarea, que yo sé cuáles son, y los que están con menos frecuencia presentarán otra planilla. Entonces habrán 2 a 3 planillas de tarea, con la finalidad de que no se copien, ¿no es cierto? Porque las planillas tienen que hacerlas cada equipo, ¿no? Entonces ustedes son 20 personas, entre 3, entonces bueno, ¿no? Por lo menos algo pasará, ¿no? Y probablemente sean 4 planillas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gente, ¿no? Entonces los primeros de la lista que son 10, que siempre participan, esos 10 van a ser partidos en 2 grupos, ¿correcto? Cada grupo, y yo lo voy a determinar, voy a llamarlos a ese grupo a que expongan, ¿no es cierto? Y me tiene que ese grupo sustentar cómo ha hecho esa planilla. Por ejemplo, al grupo de Keila Turco Morales le tocará la planilla de construcción civil, y ese grupo, que será Keila, Tatiana, Fedra, todas ellas, Mireli, Rebeca, no sé, se me ocurre, no sé, ahorita estoy hablando, ellas me sustentarán ese día, ¿no? El día de la entrega de la tarea, y cualquiera de ellas, no tengo nadie en especial que vaya a exponer, simplemente 1 o 2 personas me pueden exponer. Obviamente yo tengo, ahí me daré cuenta, bueno, que ellas siempre trabajan, o sea, no tengo ningún problema, ¿no? Y les preguntaré, ¿no? Cualquiera del grupo yo puedo preguntar a cualquiera de ese grupo y me daré cuenta si realmente han trabajado o no, ¿ya? Esa es la idea. Segundo grupo será la otra tarea, la otra planilla, ¿no es cierto? Puede ser una planilla de empleados y preguntaremos cómo es que ha hecho el cálculo del impuesto a la renta, a qué cosa es que se remitieron. Si hay errores es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo importante es que hayan trabajado. Y eso es lo que a mí me importa, que hayan trabajado, ¿correcto? Entonces, esa va a ser la dinámica de trabajo para esta tercera unidad. Vamos a poner entonces ahora, porque siempre empezando por el principio, ¿no es cierto? Vamos entonces a ver de qué estamos hablando. Tenemos entonces para esto la parte teórica, que me imagino la deben haber visto en su oportunidad, del concepto de nuestra gran vedette de hoy día, o de esta tercera unidad, que se llama la remuneración, ¿no es cierto? Vamos a ver de partes conceptuales, que hay bastante aspecto laboral legal, ¿no es cierto?, que tenemos que tocar. Es un mundo, el mundo laboral, el mundo de recursos humanos, nosotros lo vemos resumido en un asiento contable y una planilla, un PDT y un PLAME, pero en realidad es todo un mundo laboral que existe detrás de esto. Hay regímenes laborales, hay conceptos, hay una ley de trabajo, hay la ley de seguridad, hay la ley de AFPs, hay el tema dentro de los regímenes de trabajo del sector privado, sector público, hay planillas de construcción civil, hay sector agrario, hay sector minero, hay sector poder judicial, hay planillas el sector agrícola, como digo, hay planillas del sector pesquería. Entonces, estamos hablando de todo un mundo, ¿correcto? Obviamente nosotros no vamos a tocar todo porque tendríamos que dedicarnos a un curso de legislación laboral, que lo he dictado alguna vez en alguna universidad y sobre todo del sector público. Pero bueno, vamos a tratar de dar un tamiz general, conceptual, porque esto va a entrar en el examen parcial, obviamente, ¿no es cierto? Y cada vez que nosotros toquemos algún curso, como la planilla de construcción civil, ese día vamos a tocar la planilla de construcción civil con todas las aristas que corresponden, ¿no es cierto? Que es peón, que es oficial, ¿no? Y todo eso va a tener todo un nombre y un apellido, ¿correcto? Ese día, que será la exposición de la planilla de construcción civil, que probablemente es este jueves que viene, al otro, ese día dejaremos la tarea de construcción civil, ¿correcto? Obviamente traeré una planilla de construcción civil y el grupo escogido por la profesora será aquel que ya he mencionado, que se prepare, porque ese es el grupo que va a hacer la planilla de construcción civil, que es el grupo de Keila, el grupo de Fedra, el grupo de Tatiana,
que son las chicas que normalmente me acompañan. Y de ahí vendrá un segundo grupo, ¿no? Ese segundo grupo tendrá otra planilla de construcción civil con otros datos, ¿correcto? No son iguales. Y el tercer grupo tendrá otra planilla de construcción civil, pero no tendrá los mismos datos, ¿no es cierto? Finalmente tendremos 3 grupos, ¿no es cierto? Hasta 4, diría yo. Ahora, si lo cumplen o no, ya es problema de cada uno, ¿no es cierto? El grupo que siempre participa, que está conmigo, que son 10 personas que siempre están, y obviamente los demás que no cumplen, o que se demoran, que entiendo que es por motivos laborales y lo comprendo, traten por favor de seguirnos la cuerda ahora, porque la cuerda va a estar bastante variable, ¿no es cierto? Y va a ser bastante estricto esa tercera unidad. Necesitamos comprobar que realmente han hecho la planilla, y la única forma de comprobar que han hecho la planilla es que ustedes participen. La dinámica va a ser la misma, vamos a convocar, vamos a decir, a ver, grupo tal, tiene listo la planilla, para todos va a haber oportunidad, todos pueden participar, pero obviamente son 4 planillas diferentes. Habiendo dicho eso, vamos a continuar por la parte conceptual. La parte conceptual decimos entonces la remuneración. Tiene que haber un principio de igualdad y de no discriminación para hablar sobre lo que es remuneración. El principio de igualdad y no discriminación estuvo considerado en la Constitución de 1979. El artículo 42 fue recogido por la Constitución de 1993 en su artículo 26, numeral 1. Este lineamiento también está contenido en la OIT. Consiste en la prohibición de cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión y opinión política que tenga por efecto alterar o anular la igualdad de oportunidades o trato en empleo. Se violará el principio de igualdad cuando no existan motivos razonables para tratamientos desiguales. El trato especial se justificará y no atentará contra el principio de igualdad y de oportunidades sin discriminación. Si se otorga en mérito a características particulares del trabajador, tales como su capacidad, esfuerzo, dedicación, especialidad u otras. Este principio también incluye a la discriminación que se podría producir en la admisión al empleo o en la formación y capacitación. Las remuneraciones, que también es un derecho constitucional, es el pago realizado por el empleador directamente al trabajador, siempre que sea de su libre disposición, ya sea en dinero o en especies, ya sea en forma periódica o por una sola vez durante el curso del contrato de trabajo. Todo esto está plasmado en la Constitución Política del Perú en el año 1993, el artículo 24. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Significa que el trabajador no tiene que rendir cuentas a su empleador sobre el destino de lo percibido. Es un derecho constitucional. Son pagos periódicos, las cantidades abonadas al trabajador al terminar determinados periodos de tiempo, que pueden ser semanales, quincenales, mensuales, semestrales o anuales. Constituye también remuneración la alimentación otorgada en crudo o preparada en las sumas que por tal concepto se abonen a un concesionario o directamente al trabajador. Ahora vamos a hablar sobre algunas características de las remuneraciones, pero lo que tengo que decir sobre el principio de igualdad y de no discriminación siendo mujer de 50 años es que en muchos casos acá en el Perú eso no se cumple, ¿no es cierto? Nosotros las mujeres recibimos en la actualidad bastante discriminación por ser mujeres. Y si somos mayores, también. Entonces yo creo que la Constitución de 1993 debe de ser más leída por los empleadores, ¿no? Porque en realidad esto es un derecho que nos asiste a todos, y también a las mujeres. La doctrina ha establecido algunas características especiales para las remuneraciones, entre las cuales podemos destacar. Quiero decirles, chicos, que todo esto va a venir en el examen parcial, tercer examen parcial, ¿ok? La característica, la primera, es que es una contraprestación. Al existir un trabajo dependiente o prestación, corresponde como contraprestación el pago de una remuneración. Nada es gratis, ¿no? Este elemento es utilizado como un criterio fundamental para decidir sobre la existencia o no del vínculo laboral. Ok, si quieres te quedas y no te vas.
La segunda característica es que debe ser de libre disposición. Los montos remunerativos pagados al trabajador deben ser utilizados a su libre albedrío, en los gastos que él disponga. No puedes tú rendir cuenta a nadie, sin necesidad de consultar o informar a su empleador. No tienes por qué rendirle cuenta tú al empleador de lo que vas a gastar en lo que te ha pagado. Sin embargo, en calidad de excepción, se considera también remuneración a la alimentación otorgada al trabajador y o sumas que por tal concepto abonen al concesionario o directamente al trabajador. La tercera característica debe ser pagada en dinero. Las remuneraciones deben ser pagadas en dinero por ser el contrato laboral oneroso, o sea, hay un intercambio de dinero por trabajo. Sin embargo, por excepción, también se puede recibir una remuneración en especies, es decir, en artículos o productos de primera necesidad, previa aceptación del trabajador. La cuarta característica es que son intangibles. Las remuneraciones no pueden ser tocadas por nadie, ni siquiera por el empleador, ya que solo puede ser cobrada por el trabajador y excepcionalmente por su esposa, padres o hijos, previa carta poder firmada solemnemente. La quinta característica es que las remuneraciones son inembargables. Las deudas ordinarias del trabajador no pueden originar medidas de embargo sobre ellas. La única excepción es la pensión alimenticia autorizada por orden judicial. La otra característica es que tienen carácter preferencial o prevalencia. En caso de quiebra o liquidación de la empresa, las remuneraciones, así como los beneficios sociales del trabajador, tienen preferencia frente a otros créditos del trabajador. Vamos a hablar sobre los tipos de clasificación de las remuneraciones. Vamos a empezar por la unidad de tiempo, por la unidad de obra, por la calidad del trabajo, la remuneración integral. Es una clasificación clásica. Por la unidad de tiempo, la remuneración se determina en función al tiempo laborado por el trabajador, por lo que se clasifica en remuneración semanal, quincenal o mensual. Las remuneraciones pueden ser expresadas por horas efectivas de trabajo. Por unidad de obra, la remuneración se determina en función a las obras o resultados alcanzados por el trabajador. Puede ser remuneración a destajo o remuneración a comisión. Por calidad del trabajador, a pesar de que la nueva legislación laboral no distingue entre trabajadores obreros y empleados, sin embargo, en la práctica y en la doctrina se mantiene el nombre de remuneración, que son los salarios obreros y los sueldos empleados. Y por último, la última clasificación tenemos a la remuneración integral. Esta se refiere a que el trabajador y el empleador pueden pactar una remuneración que comprenda un periodo anual y que incluya todos los derechos laborales de origen legal o convencional. Hablando sobre la remuneración mínima vital, en la Constitución de 1993, en el artículo 24, infine, se dice: las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado, son con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y los empleadores, o sea que se va ajustando año a año, ¿no? ¿Qué es la remuneración mínima vital? Es el monto remunerativo que debe percibir un trabajador no calificado sujeto al régimen de la actividad privada. Ojo, este es el régimen de la actividad privada. Que labore por lo menos 4 horas diarias en promedio. De acuerdo a la normativa constitucional, la remuneración mínima vital es regulada por el Estado mediante decretos supremos o decretos de urgencia. La intangibilidad e inembargabilidad de las remuneraciones. El decreto supremo es el 001-97-TR, del año 1997. Ok. Hablemos entonces, la intangibilidad de la compensación por tiempo de servicio y sus intereses. Ya estamos hablando de lo que es CTS, ¿no es cierto? En el artículo 37 de la ley, los depósitos de la compensación por tiempo de servicio, incluidos sus intereses, son intangibles e inembargables, salvo por alimentos y hasta un 50% de ese monto. Su abono solo procede al cese del trabajador, cualquier sea la causa que lo motive, con las únicas excepciones previstos en el artículo 41 de esta ley, y todo pacto contrario es nulo de pleno derecho. Lo que pasa es que tenemos que hacer el depósito de CTS en mayo y en noviembre, ¿no es cierto?
El artículo 38, en caso de juicio por alimentos, el empleador debe informar al juzgado bajo responsabilidad y de inmediato sobre el depositario elegido por el trabajador demandado y los depósitos que efectúe, así como de cualquier cambio de depositario. El demandado judicial de embargo será notificado directamente por el juzgado al depositario. En caso de juicio por alimentos, mediante el Poder Judicial hay un mandato directo al empleador donde le descuentan el porcentaje que ha ganado la esposa hacia los hijos, ¿no? Esos porcentajes son descontados de la planilla del trabajador. Imaginemos que haya ganado un 50%, el sueldo del trabajador se le descuenta al momento de hacer la planilla y en vez de abonarle, por decir 5.000 soles, se le agrega solamente la mitad. 2.000 soles, obviamente después de todos los impuestos, ¿no es cierto? Y esos 2.500 soles se le gira al depósito de la esposa para poder darle alimentación a los hijos. Ahora también queremos un poco hablar del tema. Aquellos esposos que no cumplen con la pensión por alimentos es considerado un delito y son sujetos a cárcel, ¿no? Por no depositar alimentos a sus hijos y estudios también. El artículo 39, en todos los casos en que preceda la afectación en garantía, el retiro parcial o total del depósito en caso de cese incluye los intereses correspondientes. La compensación por tiempo de servicio tiene la calidad del bien común, solo a partir del matrimonio civil o de haber transcurrido 2 años continuos de unión de derecho, y mantendrá dicha calidad hasta la fecha de escritura pública en que los regímenes de separación de patrimonios o de resolución judicial consentida o ejecutoria que ponga fin a dicho régimen. Si están dentro de una sociedad civil y están dentro del régimen de un matrimonio civil, todos los derechos correspondientes a esta compensación por tiempo de servicio por la participación dentro de esta sociedad conyugal le corresponde el 50% a la esposa, de acuerdo al Código Civil. Ingresos complementarios, bonificaciones, asignaciones y gratificaciones. Atentos chicos porque todo esto va a venir en el tercer examen. Bonificación por tiempo de servicio. La legislación actual ha derogado las normas que establecían las bonificaciones por tiempo de servicio. Sin embargo, a algunos trabajadores, o sea, a algunos empleadores les siguen percibiendo. La bonificación por 30 años que se otorga a los trabajadores, empleados y obreros sujetos al régimen de la actividad privada que contaban con 30 años de servicios prestados a un mismo empleador el 29 de julio de 1995 equivale al 30% de su remuneración mensual. 30% de su remuneración mensual por 30 años es una miseria, ya no importa. La bonificación por 25 años que se otorga a las trabajadoras, empleadas, obreras que se contaban con 25 años de servicio prestados a una misma empresa, el 25 equivale al 25% de la remuneración mensual. Vamos a hablar ahora de la asignación familiar. Es un beneficio otorgado a los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva y que tienen hijos menores a su cargo o que siendo mayores están cursando estudios superiores, universitarios o técnicos. La asignación familiar que percibirá es igual al 10% de la remuneración mínima vital vigente en la oportunidad de pago. El sueldo mínimo vital para el periodo vigente hasta el momento es 930 y la asignación familiar que corresponde es 93 soles. Gratificaciones son los pagos realizados por el empleador a sus trabajadores adicionalmente a sus remuneraciones ordinarias a fin de aumentar sus ingresos. Dicho gesto se le vincula a ciertas fechas del año, como por ejemplo la Navidad, el Año Nuevo y las fiestas patrias. Si bien en sus inicios las gratificaciones tuvieron carácter de liberalidad o voluntariedad por parte del empleador, actualmente tienen carácter de obligatorias, legal o convencional. Las gratificaciones se dividen en ordinarias y extraordinarias. Las gratificaciones ordinarias son aquellas que tienen el carácter de obligatorias, ya sea por ley o por el convenio colectivo, o que siendo originalmente gratificaciones ordinarias son otorgadas por más de 2 años consecutivos, tal como lo ha establecido la jurisprudencia laboral.
Las remuneraciones ordinarias son las pagadas, las gratificaciones ordinarias son las pagadas por motivo de fiestas patrias en julio, Navidad y Año Nuevo, pagadas en el mes de diciembre. La gratificación ordinaria es considerada en la doctrina laboral como una remuneración diferida, es decir, que el empleador deja de pagarle una proporción de sus remuneraciones habituales al trabajador para poder entregársela en forma total en los meses de julio y diciembre, siendo por ello obligatorio su pago. Gratificaciones extraordinarias son aquellas que, no siendo de carácter obligatorio, se producen por un acto de liberalidad del empleador, quien las otorga sin estar obligado a ello, pudiendo creerlo así conveniente suprimirlas sin que los trabajadores puedan exigirle judicialmente, porque son voluntarias, ¿no? Las gratificaciones extraordinarias, que son otorgadas por 2 años consecutivos, se convierten en gratificaciones extraordinarias y por lo tanto en obligatorias. Bueno, el cálculo del pago de la gratificación, no vamos a ver cálculos ahora porque eso lo vamos a ver en la práctica. El monto de la gratificación ordinaria es equivalente a la remuneración básica que percibe el trabajador en la oportunidad que corresponda otorgar el beneficio. Tratándose de empleados, cada gratificación será equivalente a un sueldo y, en caso de los obreros, a 30 jornales. Para los trabajadores de remuneración imprecisa, las gratificaciones se calcularán de acuerdo a un promedio. Bueno, este es el primer PPT, son 8:36. Vamos a continuar entonces con el segundo PPT. Hablamos también sobre, ya hablando definido, recordar, ¿no?, un poco lo que hemos estado hablando respecto a la remuneración. Cerremos un poco el círculo. Concepto: es la compensación económica que recibe un colaborador por los servicios prestados a una determinada empresa o institución. Está destinada a la subsistencia del trabajador y la planilla. Formas de pago: en resumen, es en efectivo, en dinero o en especies. Los beneficios sociales, dice, ¿no? ¿Qué son los conceptos de los beneficios sociales? Son todos aquellos que tengan ventajas patrimoniales adicionales a la remuneración básica recibida por el trabajador en su condición de tal. Son todos aquellos conceptos que perciben los trabajadores con ocasión de sus labores prestadas de manera dependiente. La clasificación de los beneficios sociales son remunerativos y no remunerativos. Por ejemplo, remunerativos tenemos la gratificación legal, vacaciones, asignación, la bonificación por tiempo de servicio. Los no remunerativos tenemos el seguro de vida, la participación laboral, o sea, las utilidades, y la CTS. Vamos a hablar sobre los beneficios sociales remunerados, o sea, estamos hablando sobre estos, ¿no?, los remunerativos. En resumen, la remuneración o gratificación es la suma de dinero que se recibe en forma excepcional o habitual en caso de sus servicios que prestan actualmente. Se puede considerar como gratificación toda cantidad que el colaborador recibe del empleador adicionalmente a las demás formas remunerativas para aumentar sus ingresos. Tipos de gratificación: ordinarias y extraordinarias, ya la vimos. Las ordinarias son de carácter obligatorio y las extraordinarias son en forma eventual, pero si se pasan más de 2 años ya se convierten en obligatorias. Es un resumen de todo lo que hemos visto. Acá hablamos de vacaciones, ¿no? De acuerdo al decreto legislativo número 713 y su reglamento, todo trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Requisitos: contar con un año continuo de labor. Y segundo, haber cumplido con un determinado número de labor durante dicho año. Quiere decir entonces que si no cumplo el año y me salgo antes, ¿no me pagan vacaciones? No, pues te pagan las vacaciones truncas, ¿no es cierto? Y te calculan la liquidación porcentualmente al tiempo que has estado, ¿correcto? Asignación familiar, hemos visto, acá están los conceptos ya más determinantes. Es un beneficio mensual otorgados a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, cualquiera fueran sus fechas o finalidades de contribuir a la manutención de los hijos menores o que se sigan educando en un instituto superior
como una universidad o un instituto técnico. Ok, después, ¿qué es una bonificación por tiempo de servicio? Acá está el concepto, ya lo vimos. Los beneficios sociales no remunerados, eso sí no lo habíamos hablado. Bueno, la CTS sí, que es un beneficio social de previsión de contingencias, y se tiene que hacer 2 depósitos, uno en mayo y otro en noviembre. El seguro de vida es una obligación económica que contrae el empleador a favor de los beneficios de los trabajadores para cubrir las contingencias que se deriven del fallecimiento o invalidez permanente de estos. El trabajador, empleado u obrero tienen derechos a dicho seguro una vez cumplidos los 4 años laborando en la empresa, si sean estos interrumpidos o acumulados. Sin embargo, el empleador tiene la facultad de tomar el seguro a partir de los 3 meses del servicio del trabajador. Tipo de seguro de vida: tenemos seguro en caso de sobrevivencia, seguro en caso de fallecimiento, seguro total mixto. Derecho del empleador: el empleador tiene derecho a cobrar el capital asegurado en la póliza si fallecido el trabajador y vencido el plazo de 1 año de que ocurra dicha contingencia. Y por último tenemos, para entrar un poquito en como se dice, calentando los... En principio, la participación, las utilidades, ¿no? Eso también un derecho, un beneficio social, pero este sí es al final remunerado porque te van a dar un beneficio. El principio, la participación de utilidades consiste en pagos adicionales realizados a los trabajadores en función del logro de un cierto beneficio por parte de sus empresas. Las utilidades anuales son el justo reconocimiento a que después de 1 año de prestación de servicios a sus empleadores se les dé una participación legítima y se reivindique a recibir un reconocimiento económico a su favor por compensación por ser parte importante y trascendente en el valor agregado del capital aportado por el trabajador. ¿Quiénes tienen ese derecho? Para que los trabajadores tengan ese derecho a recibir utilidades, deben presentarse las siguientes situaciones: estar comprendidos dentro del régimen laboral de la actividad privada, el decreto legislativo 728. Laborar en una empresa que genere rentas de tercera categoría. Los montos de participación son los siguientes: empresas pesqueras, 10% de participación de utilidades; empresas de telecomunicaciones, 10%; industriales, 10%; las empresas mineras, 8%; restaurantes y comercio, 8%; y empresas que realizan otras actividades diferentes a estas, 5%. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que hemos hablado el día de hoy. Tenemos mucho más, ¿no? Tenemos bastante información que recordar en esta parte del laboral. Vamos a seguir trabajando porque ya lo que viene la semana, esta es la semana 9, la semana 10, 11 y 12 son, claro, la planilla por cita de construcción civil, pero la parte teórica y la tarea que vamos a dejar será una planilla, ¿no? Vamos a continuar la clase, son 8:43, vamos a ver si nos alcanza un poco el tiempo y si no, nos falta hacer el resumen también. Lo que viene acá es los regímenes laborales en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son esos regímenes laborales, ¿no? Acá en el país existe ya una entidad que se llama Servir, que es una entidad que también vamos a tener una exposición sobre eso, que será el jueves, que hay más tiempo. Lo que estamos viendo ahorita simplemente va a ser un tamiz nada más, muy conceptual, muy básico, pero el día jueves vamos a tener el tema de Servir, el tema de seguridad, salud y trabajo. Vamos a ampliar lo que es regímenes laborales, vamos a hablar sobre estos decretos, de cada uno de los decretos. Y comenzamos. Tenemos dentro del régimen laboral, tenemos el decreto legislativo 276, que es de trabajadores del sector público. Tenemos el decreto legislativo 728, trabajadores del sector privado. Tenemos a partir del 29 de junio del 2008, el decreto legislativo 276 era considerado para la actividad pública y el trabajador del sector público, como hemos repetido. El decreto legislativo 728 era considerado para el sector público, el sector privado, solo sí, nada más ellos, pero eso no se cumplió porque existen sobre todo gobiernos locales que tienen a los obreros dentro del régimen del decreto legislativo 728 como trabajadores del sector privado. ¿Por qué?
porque esos trabajadores pertenecían a las famosas outsourcing que contrataron para poder atender la parte de limpieza pública, ¿no es cierto? Cuando quisieron convertirlos en trabajadores del sector privado, no encajaban dentro del decreto legislativo 276, porque estos decretos legislativos 276 son para empleados que trabajan labores administrativas, ¿no es cierto? Que es la ley del funcionario público, donde de alguna manera están casi todos los profesionales del sector público. El decreto legislativo 276 es donde están todos los funcionarios, por ejemplo, gerentes, subgerentes de los gobiernos locales. Un jefe de OPP o de planificación y presupuesto no podía tener el mismo nivel que un trabajador obrero de jardines, ¿no es cierto? Entonces se optó porque estos obreros entraran bajo el decreto legislativo 728. Y lo que ocurrió fue un caso inédito, donde tenía por un lado el decreto legislativo 276, que pertenecen todos los trabajadores profesionistas que le llaman, y parte de la carrera pública, donde están gerentes, subgerentes de los gobiernos locales y parte del sector público también. Y el problema fue de que se incorporaba a estos trabajadores de limpieza bajo ese decreto legislativo 728, donde el decreto legislativo 276 no tiene el tema de la compensación por tiempo de servicios, no tiene el tema de la liquidación. Su sueldo básico de un decreto legislativo son 50 soles. Y finalmente los jardineros tenían este régimen de 728 y finalmente no tenían plazo definido, ¿no? Al final los jardineros tienen muchos gobiernos locales 14 sueldos, donde un decreto legislativo 276 solamente recibe sus 12 sueldos y su ratificación de 300 soles en Navidad y en el Nuevo. El jardinero recibe un sueldo, ¿no? Un sueldo por cada año, CTS, etcétera, todo lo que hemos visto en la exposición, en la primera, ¿no? Y por último tenemos el régimen laboral de la actividad pública, que se llama el famoso decreto legislativo de 57, que es un híbrido, ¿no? Que yo siempre le llamo, es un híbrido, que se formó primero no quiero mencionar los gobiernos, pero con la finalidad de cubrir a todas las plazas técnicas que faltaban por la incapacidad del Estado, ¿no es cierto? Y se formó este decreto legislativo 1057, donde se contrataba bajo el régimen del impuesto a la renta de cuarta categoría, así fue como nació, y con recibo de honorarios a todos los trabajadores CAS, contrato de administración de servicio, se llamaba, ¿no? Y el decreto legislativo era el 1057. Dentro de ese decreto legislativo, este híbrido se cambió, ¿no es cierto? Y se volvió un híbrido, digo yo, porque al no tener un vínculo, o sea, tienes el vínculo laboral, tienes el régimen de la contratación bajo el yugo de dependencia de 8 horas, etcétera, etcétera, que hace todo convertirte en un decreto legislativo 728. Sin embargo, dentro del decreto legislativo hicieron una modificación, una pequeña modificación, ¿no? Que es totalmente aberrante desde el punto de vista técnico, ¿no? Convirtieron a una cuarta en quinta, ¿no es cierto? Y dijeron a todo el Estado, ok, tú tienes a tus CAS bajo el régimen del impuesto a la renta de cuarta categoría, ahora mételos a quinta, ¿no es cierto? Entonces, así de fácil, ¿no? Un CAS se convirtió dentro del decreto legislativo 1057 en vez de un cuarta, en quinta, ¿no? Y finalmente tenemos, y bueno, ya han escuchado lo que ha pasado hace poco, ¿no? Que han derogado este decreto legislativo 1057 y han dado un mandato al Congreso para que lo conviertas en el decreto legislativo 276. Sin embargo, ellos no se dan cuenta de dos cosas, ¿no? Y eso sí tenemos que hablar. Dentro del decreto legislativo 276 están prohibidas las contrataciones, incorporaciones como nombrados, ¿no es cierto?, dentro de este decreto, hace más de 20 años. Tendrían que entonces cambiar también el decreto legislativo 276, el artículo donde prohíbe la incorporación de gente nueva, ¿no? Porque ahí hay un decreto que dice bien claro, se prohíbe la contratación de nuevo personal nombrado, solamente puedes contratar a los funcionarios públicos temporales, que te los haces por 2 años o 3 años, ¿no? Pero incorporar a tus planillas bajo el decreto legislativo 276 como permanentes, no, eso está prohibido para comenzar.
Por otro lado, tenemos este decreto legislativo de 57, en la cual pues ya el presupuesto está aprobado, ¿no es cierto? El presupuesto del 2021, y este presupuesto del 2021 es el que correspondería a aceptar los egresos de todo este decreto legislativo. Vamos a parar aquí, nos vamos a quedar en el decreto legislativo 1057 para poder nosotros, ya van a ser las 9 de la noche, explayarnos bastante sobre este decreto legislativo 1057 y todas las consecuencias presupuestales, ¿no es cierto?, y financieras que va a ocasionar este tipo de decisiones totalmente antitécnicas, pues, ¿no? Ellos, sí, es cierto, es válido que todo este personal pasa por momentos bastantes de ¿cómo se llama?, de ineficiencias, porque la ineficiencia es del Estado, de malas decisiones, etcétera, pero las cosas tampoco se pueden hacer a la loca, ¿no? Acá hay un problema técnico, ¿ya? Hay un problema con el decreto legislativo 276 que por un lado prohíbe la contratación e incorporación de nuevo personal a este decreto legislativo. Tendría que cambiarse ese decreto. Y por otro lado, el decreto legislativo, el híbrido, que ya ha sido cambiado más de 10 veces, por último lo están derogando, ¿no? Pero no es así tan fácil. El Congreso, esta ley tiene que ser pasada al Ejecutivo, y el Ejecutivo, estoy casi segura de que lo va a pasar al Tribunal Constitucional. Y por un simple y sencillo motivo, ¿no? Para comenzar, nosotros, no es tanto presupuestal el problema, ¿no? Y lo vamos a explicar, no me va a alcanzar el tiempo de explicarlo ahora. El problema no es presupuestal, les voy adelantando, también es presupuestal, pero el problema presupuestal se puede solucionar despidiendo a otros, ¿no es cierto? O no contratando a tantos. Pero lo vamos a explicar bien técnico el jueves, que tenemos bastante tiempo, ¿no? Ahorita ya se nos acabó el tiempo. Nos vamos a quedar acá en el régimen laboral, decreto legislativo 1057, y la casuística que vamos a ver para el jueves es justamente ese decreto que ha sido derogado en el Congreso, o bueno, que pretenden hacer esto. Realmente es bastante que desear lo que habla el Congreso, es totalmente antitécnico desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista del CIAF, del sector público. Se nota que es gente que no conoce, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo acá y vamos a parar aquí en el decreto legislativo 1057. Estamos en la exposición regímenes laborales en el Perú. Ha sido un placer. Vamos en interno a conversar sobre tomar la foto y pasar lista. Muchas gracias, muy buenas noches, siendo el día de hoy 15 de diciembre del 2020. Muchas gracias, curso de evaluación tributaria contable. Gracias, buenas noches.